Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ya estamos de nuevo aquí y vamos con nuestras cámaras. Sí, en este episodio vamos a explicar cómo elegir una cámara de película, ¿vale? Empezaremos desde las cámaras plasticosas, Toy cámaras. de las realmente, cámaras, hasta hasta el medio formato medio. Os dejamos con la intro y empezamos. Vaya cortinilla más angustiosa, ¿verdad? Con las mascarillas. Saludos a todos los que nos habéis escrito para decir que madre mía, que da miedo ver a la gente ahí con las mascarillas en la calle, pero ahora es lo que toca. Sí, en cuanto ya estemos fuera de fase, la cortinilla la cambiamos y ya salimos con besos y con abrazos. Nada, pues en este episodio, como ya sabréis, viene a ser una versión del directo del otro día, como siempre, debido a la Tercera grabación de nuevo. tercera grabación de nuevo. Equipos replicantes, hoy no puede fallar nada, tenemos un iPhone en perfecto estado de revista y una OMD 10, ¿verdad? Sí. Grabando en Full HD, con micrófono estéreo, estamos Nuestra- grabando con un nuestra pedazo de 50, OMD, que realmente es la que... que luz anda hoy por casa hoy, una maravilla, todo por vosotras, para que lo tengáis en condiciones. Bueno, vamos a elegir, hoy vamos a saber cómo elegir una cámara de película, ¿vale? Que es una de las típicas cosas que nos pregunta un montón de gente, ¿verdad? Sí, porque hay gente como yo que las tiene todas, pero lo normal no es eso. Lo normal no es Sino eso. elegir la que va contigo y a partir de ahí pues usarla. Sí, a ver, una de las cosas que nosotros siempre decimos, por ejemplo, en los talleres que hemos hecho con La Calle Nuestra o en Sales de Plata, por ejemplo, el último fue, hablábamos sobre este tema del material, que es súper importante acostumbrarse a una cámara todo el rato, ¿vale? Cuando tenéis mucha experiencia, pues sí que a lo mejor es interesante lo que os dice Sí. Javi, tener mucho material, porque al final cada cámara de fotos hace una especie de trabajo en concreto, sobre todo en película, que las cámaras no son tan versátiles como las digitales. Pero sí que es verdad que al principio, si vais a hacer una foto y no sabéis muy bien por dónde os andáis, o sea, los resultados van a ser... Esto es como cuando empiezas a conducir, ¿no? Que hasta que no llevas ya mucho tiempo conduciendo es mejor que no te saquen del coche de autoescuela que enseguida te lías. Y esto es un poco la misma historia. Hasta que no sabes muy bien por dónde va a reaccionar la cámara y cómo va a reaccionar la película, no puedes ir cambiando porque si no los resultados son Sí, poco erráticos, concluyentes. ¿no? Esto es, y además os termináis frustrando y pensando que el proceso es malo, y el proceso no es malo, porque se van 200 años haciendo fotos, Sí. prácticamente quedan Y 6. lo que les queda. Y los que quedan, ¿no? Y es un proceso perfectamente técnico y no hay ningún tipo de fallo ni nada. Lo que queremos, y tenemos el control sobre el proceso completo. Pero sí que es verdad que hay que poner una serie de puntos de atención y el primero de ellos es como controlar nuestro equipo y saber qué película estamos usando. Por eso esta parte es súper importante. Luego, el otro punto que queríamos comentaros antes de empezar a ver las cámaras es el tema de cómo influye el material en el resultado, ¿vale? Hay una conversación de moda ahora entre las fotógrafas y fotógrafos que es qué bien me salen las fotos del móvil, ¿no? Sí. Claro, la prueba está, estamos grabando con un iPhone que hace unas fotos de verdad, sobre todo paisajes y tal, que dices, Sí, joder, ahí es. iPhone, madre mía, qué maravilla, iPhone, es que eres muy pequeño y haces muchas cosas, llamas por teléfono, tienes Instagram... Esto y es más tal. real que la vida. Claro, y de verdad que hace unas fotos muy buenas, pero es que esta también, y esta también, y la OMD con la que estamos haciendo este vídeo hace unas fotos también súper buenas, pero cada aparato tiene su zona en la que se desenvuelve bien y en la que está cómodo. Y de alguna forma, el usar un aparato u otro nos va a condicionar el tipo de fotografía que vamos a obtener y cómo la obtenemos. Entonces es importante elegir una cosa que esté en consecuencia con Lo que nuestras queremos intenciones, hacer, ¿no? claro. Tercer punto que queríamos hablar antes de empezar con esto, que sería el propio objeto físico, ¿vale? Un iPhone es muy bonito, le podemos tener mucho cariño, pero al final son como más transitorios, pero estas cámaras que llevan con nosotras 40 Sí. años, ¿no? Al final final- casi todo el mundo lo normal es que empiece con una cámara que fue de sus padres o de sus Eso abuelos, es. que sigue funcionando como el primer día y que tiene ese valor no solamente de decir qué chulo está, sino que además esto es lo que usaron hace... O sea, yo por ejemplo esta Nikon sin ser precisamente una maravilla, pues de la época oscura, pero yo es la primera reflex que me compré de película.
y la tengo un cariño que de esto no me desharé en la vida. Claro, hay mucho material, lo hablamos a veces con algunos compañeros que compráis una cámara, ¿no? Por ejemplo, la Pentax que tiene aquí Javi, la 6x7, es que un aparato de estos, incluso a día de hoy, o sea, en su día ya costaba un disgusto, ¿no? Pero incluso a día de hoy estaremos hablando de varios miles de euros, una en buenas condiciones y con las ópticas y tal, que es para un aficionado, una aficionada, imaginaos que ya es difícil de justificar, ¿no? Un gasto así, pero al final estas cámaras igual las compran en el año 2000, estamos en el 2020, la cámara ella está a lo suyo, o sea, Sí. ella hace las fotos igual que al principio. Sigue funcionando igual que hace 60 años. Esto es, y si nosotros en el tiempo que llevamos con la fotografía miramos hacia atrás, desde el año 2000 comprando cámaras digitales, pues igual si sumas todo el precio de todas las cámaras hasta el día de hoy, ¿no? Me he gastado bastante más que en cámaras de película. Claro, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, la OMD esta, que es una cámara de verdad maravillosa y súper buena, la compré en el año 2014, estamos en el 2020, tiene 6 años, costó 700 euros más las ópticas y tal, pongamos que 1000 eurillos, pero bueno, ya empieza a estar en el límite de lo utilizable, ¿no? de lo utilizable, ¿no? Ya empieza a ser, uy, este sensor, este rango dinámico, este no sé qué, y dentro de nada pues habría que dar otro pasito y comprar otro. O sea que esto es lo que queríamos comentar antes de empezar en esta especie de esquema que nos hemos hecho para elegir una cámara. Se supone, o desde nuestro punto de vista, que hay como 3 tipos de usuarios o personas que se quieren acercar a la fotografía analógica y que necesitan elegir una cámara, ¿vale? El primer grupo que hemos pensado Javi y yo sería las personas que se lo quieren pasar bien o que quieren experimentar, ¿no? Y darle un puntito divertido a las cámaras, ir con la cámara en el bolso, en el bolsillo, sacarla en una fiesta y tal, ¿no? Ese sería el primer grupo. Luego habría otro grupo que sería el de los aficionados pro, o aficionadas pro, ¿no? Que es lo que nos suelen llamar en las tiendas, a la gente que no gastamos muchos dineros en las cámaras, pero que al final no trabajamos de ello. Que al final quieres una cámara en la que tú puedas controlar perfectamente ya los resultados, pero tampoco te quieres gastar un disparate porque al final son para ti la fotografía. Son para ti o para las redes sociales, para disfrutar de la fotografía sin más, pero no hay una intención económica en el uso de la fotografía. Y el último grupo sería el de los profesionales, ¿no? Que quieren usar la fotografía analógica como una forma de diferenciarse del resto de compañeras y compañeros que trabajan en el mismo sector que ellos, ¿no? Ya sea en fotografía de arquitectura, ya sea haciendo moda, bodas, retratos, o sea, 1000 tipos de fotografía que hay. Y queremos dar ese pasito de hacerlo un poquito mejor. Un poquito mejor, no un poquito distinto. Y hay otro tipo de paso, que por eso he dicho ahora un poquito mejor también, que quiere decir irnos al siguiente tamaño, ¿no? Ahora el estándar más o menos, excepto en contadas ocasiones, o que hay gente que usa formato medio digital, pero cuesta un dinerín bastante largo, que quieren un tipo de calidad que el formato universal de 35 mm no tiene ni en digital ni en película, y que pasan al siguiente tamaño, que serían las cámaras de formato medio, como la Pentax que os acaba de enseñar Javi, o esta Fuji 645, que es como bastante más básica que la Pentax, pero que es una pedazo cámara. Y venga, y sin más empezamos, Javi. Cámaras para experimentar y divertirse, ¿por qué empezamos? Lo primero, las que se conocen como toy camera. Normalmente son cámaras sencillas, suelen estar hechas de plástico como esta o como esta otra, que es una Diana, donde las lentes normalmente son también de plástico, están pensadas para trabajar sin pensar realmente, no suelen tener muchos ajustes. Esta en concreto sé que tiene ajuste para todo, en otras como en esta ves que simplemente tienes el enfoque por zonas y un modo bulb para dejar apretado y que funcione, o si no, normalmente no tienen ni tan siquiera ajuste de diafragma, suelen ser bastante oscuras, eso sí, por lo cual hay que utilizar películas muy luminosas. O flasazos, ¿no? O flasazos. Y como ventaja tienen que es muy difícil que las cosas no salgan. Prácticamente disparas y sale todo. A veces mejor, a veces peor, pero sale todo, ¿no? Pero sale todo. Son como para... Y son en general muy resistentes. Claro. O sea, es un trozo de plástico que está pensado para que pase por las peores perrerías sin sufrir demasiado. Sin sufrir, son completamente sumergibles, también son muy baratas, ¿no? Sí, normalmente, a ver, yo he sacado estas dos, que son dos cámaras lomo, por así decirlo, pero aquí en esta misma gama entrarían también pues, las típicas cámaras de 35 milímetros que teníamos de los años 80, 90, compactas, que es un plástico como esto realmente, pero que tiene una marca japonesa delante o cualquier otra cosa parecida.
Y luego en el aspecto este de divertirse también, ¿no? Este sería el aspecto de experimentar, porque no sabemos muy bien qué va a salir de esa fotografía, porque no controlamos los parámetros No básicos de controlas la ningún fotografía. parámetro, entonces tú vas a disparar y vas a En la confiar. mayoría no sabes dónde está el foco, no sabes que estás enfocando muy bien, no sabes que estás encuadrando muy bien tampoco, porque los visores suelen ser un agujerillo, como veis aquí por ejemplo en la Diana es un agujerillo de plástico que bueno, esto... No coincide ni con la focal. Vamos a aplicar esto, Javi, en un momento, esto no es que esté rota, ¿vale? Que aquí Vale, esta que esta pieza- cámara se puede intercambiar con un montón de respaldos. Tenemos desde un respaldo para Instax, 35, 120. Se puede utilizar casi todos los formatos. Entonces, esta en concreto yo la tenía con otro respaldo de Instax, que es más aparatoso y se lo he quitado. Sí, para Vale, poder sacarla en el... pero esto tiene una tapita que se cierra y se le puede poner un en el vídeo, carrete pues, normal. eso está en la parte de experimentar, pero si nos queremos ir a la parte divertida de llevar, por ejemplo, irnos verano, Sí. un festival de música, como han hecho algunos compañeros nuestros o compañeras y tal, y te quieres llevar tu cámara de fotos guay y hacerte unas fotos en el festival o hacerte unas fotos en la playa y no te Pues quieres flash llevar y una cámara de estas que tu- sale todo. tu cámara pepino digital de 2.000 euros, pues te llevas una cámara compacta de película, ¿no? Que Y luego ya podemos- pasaríamos a la parte más pro. que son estas cámaras que se pueden llevar en el bolsillito y que hacen unas fotos sobre las que tenemos más o menos control y que tienen una calidad bastante buena. Esto, por ejemplo, sería una cámara ya con prioridad a la apertura, que seleccionaríamos aquí en el lateral. Después tendríamos el enfoque, que si veis justo aquí se ve la distancia y se mueve con una palanquita que está debajo, con lo cual ahora es llevarla en la mano, es muy cómoda porque podemos enfocar con el dedo y directamente disparar. Esta sería casi point and shoot, aunque para este tipo de personas que yo creo que se lo pasan bien y que no quieren preocuparse mucho, por ejemplo hay un compañero nuestro, Brix, que tiene la siguiente versión a esta Olympus, que es la MJU y que sería más o menos bueno, más o menos no, de hecho es la misma óptica, igual de luminosa y el mismo formato de cámara, pero es ya tiene enfoque completa. automático y también puede funcionar completamente en automático la cámara. Que lo Esta hace. sería la versión anterior, analógica. Claro, y luego en otro tipo de cámaras que que también son automáticas completamente y que entran en la cámara que te llevarías a tomar un vermú y hacerle fotos a las amigas o a los amigos. Estas son unas telemétricas que fueron muy habituales, pues más o menos los años 70, 80 más o menos. Le pasa lo mismo que a la anterior, que normalmente funcionan con prioridad y tenemos el control del enfoque. Tienen un fotómetro, con lo cual son ellas las que se encargan de medir la luz y de dejar todos los parámetros y todos los ajustes para disparar. Y aquí prácticamente el único ajuste que tenemos es el del ISO del carrete. La ventaja de estas cámaras son relativamente compactas, veis que tiene el tamaño de mi mano. Pesa un poquito, por esta sí que estará en torno a 350 gramos. Son más más o menos. bonitas que las compactas, ¿no? Son Da el pego de preciosas. que estamos en el ajo fotográfico. Pero lo mejor de todo, si os fijáis, menudo cimbel de objetivo que tiene. Esto es un 40 f1.7, o sea, el objetivo es la bomba. En esta misma categoría pues entrarían las Canonet, por ejemplo, de Canon. La Rolly XF35, ¿no? Sí. La Olympus Trip 35 también, ¿no? Es como una generación entera de cámaras telemétricas de... Estas pequeñitas, bueno, esta ya no es telemétrica, que se enfoque por aproximación, pero bueno, también entraría, que son cámaras relativamente pequeñas, pero que montaban lentes de muchísima calidad. Entonces el objetivo, la fotografía Las que estas, por que ejemplo, ya consigues- son muy manuales, ¿no? Y estamos Esta es hablando un poco completamente de manual. eso, de cámaras que sean como muy facilitas y que, o sea, directas de la bolsa, las saquemos, hagamos una foto y no nos hayamos tenido que preocupar en absolutamente nada. La pen que os enseñaba Javi, esta, aunque es de... Esta cámara veréis que hablaremos mucho de ella normalmente porque es una de nuestras cámaras favoritas junto con la Es cámara XA. Esta cámara es igual, es el mismo concepto que os estamos diciendo, es directa del bolsillo, no necesita baterías, funciona siempre en automático, ni siquiera hay que enfocar, ¿no? Tiene Sí. un encuadre bastante preciso y además tenéis la ventaja de que como tiene, me acerca para que lo podáis ver, como es de fotograma partido, a ver si es capaz el iPhone de enfocar esto, aquí no quiere, venga iPhone, enfócate. Bueno, aquí Hace lo veréis que puede. la rueda marca 72 en posiciones porque hace la mitad del 35 milímetros. Vamos, yo sobre todo me quedaría con este tipo de cámaras que tienen unas lentes buenísimas. Incluso las que son menos luminosas son muy buenas, son muy nítidas. Vale, pues en el siguiente tipo de persona que nos imaginamos que está buscando una cámara vendría la aficionada o el aficionado pro, esa persona que ya tiene su cámara digital con su flujito de trabajo, ya más o menos sabe si le gusta hacer gasolineras o señoras con el pelo rojo por la Gran Vía,
o más o menos sabe dónde está fotográficamente y quiere dar a ese flujo de trabajo digital o complementarlo de alguna forma o directamente empezar a trabajar en película, ¿no? Sí. Y ahí ya pasamos a dos formatos. Con cuidado, aquí tendríamos igualmente reflex y telemétrica, pero ya son cámaras que tienen ajustes. En este caso, por ejemplo, en la F70 podemos elegir todo. Puede funcionar completamente en manual, pero también puede funcionar completamente en automático. Si os fijáis aquí en la ruedecita tiene incluso modos, como las cámaras modernas para disparar en nieve, deporte, etcétera, con lo cual la podemos llevar completamente en manual y usarla de esa forma, y los objetivos son relativamente buenos. Los 50 milímetros que suelen venir con todas estas cámaras suelen ser muy buenos. Sí. Y luego si algún día la queremos poner en automático e ir un poco más a lo loco, también la puedes dejar funcionar. Claro, este tipo de reflex vais a encontrar de prácticamente todas las marcas, de Pentax, de Canon, de Nikon, tanto las que son muy manuales hasta estas últimas más plasticosas y que son relativamente más... Yo personalmente prefiero irme hacia modelos, esto lo considero una época oscura de la fotografía, que era cuando ya incluía mucha electrónica, pero aún así estamos hablando de electrónica de los 90. Entonces son cámaras que tienen tendencia a dar fallos, y sin embargo las que son un poquito más viejas, que son casi totalmente mecánicas, son mucho más fiables y más robustas. Luego, este tipo de cámaras, dentro de que seáis aficionadas o aficionados a la fotografía y tengáis un buen nivel, esta cámara, la reflex, la recomendaríamos más para hacer retratos, para algún tipo de paisaje, porque tienen un encuadre más o menos preciso, y para hacer cosas de detalle, ¿vale? Porque las reflex en general pueden enfocar bastante cerca, y vais a tener bastante control de la exposición y bastante control del encuadre, ¿vale? Entonces son como cámaras que tienen más precisión. Y por eso generalmente han triunfado y es el tipo de cámara que cuando ha empezado las cámaras digitales es la cámara que se ha popularizado, ¿verdad? Porque es el sistema más fácil. Luego, dentro de estas cámaras tenemos la telemétrica, como la que os ha enseñado Javi hace un segundo, esta Waylander Besa. Aquí entrarían las Leica, por ejemplo. Es el mismo sistema de cámara que esta que hemos visto antes, pero esta cámara es completamente manual, tiene la bayoneta con la montura Leica M, y estos objetivos, claro, son bastante mejores que los de estas compactas que os enseñábamos antes. Las cámaras telemétricas, la verdad es que han tenido el problema de que como cuando ha empezado a popularizarse la fotografía digital, la única marca que ha sido fabricando telemétricas ha sido Leica. Entonces, claro, son cámaras que tienen un precio que es intocable. Entonces, digamos que han salido del mercado de las cámaras que se usaban hasta que no han llegado las mirrorless, que no es que sean telemétricas, pero tienen ese sistema en el que ya no hay un espejo. Sí. Y funcionan de esta manera. Sobre ¿Qué todo, ventaja? al final lo que es la distancia entre el objetivo y el sensor o la película, que es lo que deja más cerca una telemétrica de estas, de una mirrorless, al final hace que se puedan utilizar esas mismas ópticas también. Claro, esta cámara, la desventaja que tiene frente a la reflex que os decía antes Javi, es que no puede enfocar muy cerca. Para que os hagáis una idea, es algo más de un brazo las que enfocan más cerca, casi 1 metro. Entre estas, que son las que enfocan más cerca, que enfoca a 70 centímetros, hasta algunas Leicas que es el metro, ¿vale? Mientras que esta, la distancia de enfoque, literalmente, es esta. Por eso os decíamos antes lo de los detalles. Y luego el tema del visor, el visor por un lado tiene la ventaja, sobre todo de hacer foto de calle o foto de paisaje, que estáis viendo a través del visor la zona que vais a fotografiar encuadrada por unas marcas luminosas, ¿vale? Entonces vais a poder ver las personas o los objetos que entran y salen del encuadre, de forma que en un paisaje te va a permitir que no se te cuele un pájaro, o en una foto de calle que no se te cuele una señora con el pelo rojo otra vez. Entonces es como muy útil, pero por otro lado, como no sabemos exactamente qué estamos encuadrando, la exposición va a ser como un poquito más difícil a veces, porque no sabes exactamente si un brillito de sol te va a entrar en el encuadre o no, o simplemente dónde van a quedar exactamente las rayas. Esto, como en todo en la vida, cuando esta cámara, por ejemplo, es muy famosa porque tiene uno de los mejores visores de este tipo, que es 1:1, si el visor es muy bueno, pues suele tener la corrección del paralelaje entre el enfoque o la distancia de la distancia donde estás enfocando, y vas a tener una referencia bastante buena, pero las cámaras que son más sencillas son fallonas en este sentido. Sí. Entonces, por eso os decíamos que las recomendamos más para otro tipo de fotografía. El récord en fallona lo tiene esta. La Fujica, donde, claro, con un telémetro tan cortito,
que es lo que te marca la precisión, y una distancia de enfoque tan larga, puede fallar bastante. Tienes todas las posibilidades de claro, fallar. Por el ejemplo, enfoque. con esta es un formato muy apetecible porque es un... Bueno, ahora vamos a pasar a ello, pero lo decimos así rápidamente. Es un 90 milímetros que para los retratos está muy bien en 6x9, pero claro, si no eres capaz de enfocar con precisión o para tener algo de nitidez tienes que cerrar a f16, pues es que no te vale para eso, ¿no? No es fácil que le cortes las orejas a alguien cuando está disparando el retrato. Y eso en no, un negativo, que es más grande que la pantalla del móvil, es raro. Bueno, pues el último grupo de personas en este marco que hemos hecho al principio, que de lo que queríamos hablar era de los fotógrafos o fotógrafas profesionales, la gente que se gana las perrillas con la fotografía, ¿vale? Y quieren utilizar esto pues un poco como un medio de diferenciarse, ¿no? Porque al final hay ciertas cosas que quieras que no tienen un aspecto muy distinto cuando los haces eso, usar la película pues para tanto en bodas como en trabajo de publicidad, en retratos, en publicidad, moda, tal, todo esto dar ese punto diferenciador que tiene la película, ¿no? Entonces para ellas os recomendaríamos que os fuerais a una cámara reflex de las de ultimísimas que salieron antes de las digitales, que usan ópticas más o menos actuales y que tienen todas las funciones. Tienen enfoque con seguimiento, enfocan súper rápido, tienen muchos modos de exposición, disparan ráfagas en película, todo esto, ¿no? Ráfagas locas, además. Cámaras como la Canon, la EOS 1N me parece que se llamaba, que al final estaba en producción hasta 2012-2013 y utilizan las ópticas que siguen utilizando a día de hoy las Canon. Claro, Nico también tiene la suya. Claro. Nosotros creemos que eso es lo más interesante. Luego, de cara además al flujo de trabajo, si tenéis un buen laboratorio, como por ejemplo Carmencita Film Lab, ¿no? Que se encargan de revelarte, escanearte, te almacenan todos los negativos durante un año porque al final cuando tú te pones en una boda a disparar con un bicho de estos, igual tiras 20 rollos. Entonces seguir manteniendo todo eso organizado, etcétera, ellos se pueden encargar y hacerte como un poquito más fácil y llevadero. Sí, igual así. Luego localmente aquí en Madrid, por ejemplo, hay un montón de laboratorios también que no hace falta irse a online, ¿no? Como trabaja Carmencita, lo podéis llevar. Aquí está, pues, de Plata la Peliculera, tenéis el 1826 Film Lab, y en todos estos sitios, si les dais un poco de pistas de cómo es vuestro trabajo, pues os van a devolver las fotos en TIFF, en el disco duro de vuestro ordenador. Sobre todo con una consistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Y os va a ahorrar bastante trabajo y lo vais a poder incorporar, digamos, al flujo de trabajo. Pero luego hay un segundo grupo de personas, de profesionales, y lo podéis ver en muchos de los fotolibros que se editan a día de hoy, que lo que buscan de la fotografía es un poder de resolución o un tamaño de copia final mucho más grande y de alguna forma una narrativa distinta. Entonces estas personas usan el formato medio en película. Que es esta que tiene aquí Javi, que es la que os he señalado antes, que es por ejemplo la Penta 6x7, que es un formato, no quizás con la Penta, ¿no? Que yo creo que tampoco se usa tanto, ¿no? Porque es una cámara... sobre todo está pensada para estudio, porque es que este bicharraco con sus 2 kilos y algo igual es un poco complicado para según qué cosa, para ¿no? Llevarlo y utilizarlo. Sobre todo porque al ser reflex con un espejo tan grande y la cámara tan pesada, cuando cae el golpe tiende a... Para algunas cosas es poco práctica. Entonces aquí volveríamos a hacer en el formato medio 2 grupos, un poco parecidos a lo que os comentábamos antes. Por un lado estarían las reflex, que las íbamos a usar para retratos, o para hacer detalles, o para bodegones, o trabajo de estudio. Dentro de la reflex lo menos habitual es la Penta 6x7 que os ha enseñado Javi, que tiene el formato de una reflex de 35 milímetros, y lo más habitual en las reflex suelen ser estas cámaras, ¿no? Tipo Hasselblad, digamos, ¿no? Justo. Son cámaras donde el respaldo es desmontable, siempre podéis tener varios respaldos, cada uno con una película. Normalmente pueden disparar varios formatos. Esta en concreto dispara 6x6, 6x4,5, dependiendo del formato, y puede llegar a 35 milímetros también. Las ópticas son pesadas, pero no tan pesadas como podrían ser las 6x7, por ejemplo. Tienen estos visores de chimenea, que son bastante cómodos, son relativamente modernas, porque se han estado fabricando hasta hace muy poquito, y en estas en concreto se pueden montar también pues hasta respaldos digitales, siempre que te lo puedas permitir, claro que eso es otro tema. Claro, en estas cámaras lo que es el enfoque y el enfoque, el encuadre y todo eso bastante preciso. En este formato está, por ejemplo, una de nuestras favoritas también, la Penta 645, que sería un poco un híbrido entre la Penta 6x7 y estas que os acaba de enseñar Javi, ¿no? Porque tiene un pentaprisma y se enfoca con la cámara a la altura de la cara, pero tiene ráfaga, te imprime los datos los datos de disparo en la película. Como una cámara digital moderna, pero manteniendo el trabajo sobre película.
Esto es, en ese rango también entrarían las contas, que también tiene un modelo, las también. mamilla, que también hay una Bueno, esas ya con enfoque automático, sí. las E45AF. Entonces, ese formato, además, bueno, comentaros esto que os acaba de decir Javi, que es muy importante, cuando en estos respaldos podéis montar varios tipos de película y parar ese rollo a mitad y seguir luego con otro, ¿sabes? Si podéis tener 2, 3, 4 y, por ejemplo, ir disparando en blanco y negro, en color y no tener la cámara bloqueada, como nos suele pasar en 35 milímetros, sí. que tienes a lo mejor tu película blanco y negro montada y quieres hacer algo de color, o hay otro ISO, porque hay otra luz del día y hay que aguantarse. Eso es curioso, pero a mí, por ejemplo, en la Penta 67 se me pasa muchas veces que a lo mejor se tira 3 meses con un rollo puesto, porque la sacas para hacer un trabajo, un proyecto, algo que tienes en cabeza, empiezas a disparar un tipo de película y se te queda un rollo a la mitad, pues siempre, aunque parezca increíble, se dispara mucho menos cuando disparas en formato medio que en 35 milímetros, porque no es exactamente lo mismo. Y después hasta que terminas ese rollo para pasar a otra cosa, puede pasar un tiempecillo. Claro, y en estos formatos que os estamos comentando, ¿no? Las reflex nos guiamos a todo este tipo de retrato editorial y con una calidad y un tamaño de impresión final súper bueno. Y también tendríamos telemétricas, igual que en el otro caso os hablábamos de la Leica o de la Voigtlander, hay un montón de cámaras telemétricas en formato medio, ¿vale? Esta que os estamos enseñando aquí, que es la Fuji 645 GS, es una cámara súper sencilla y súper barata, entre comillas, dentro de este formato. ¿Por qué? Porque tiene la óptica que tiene, es fija, ¿vale? No es desmontable, es un 60F4, que es poco luminosa, y la habían dos versiones más, un 75 y una que es un 45, y ¿qué es lo bueno que tienen? Pues nos pasa lo mismo que en el otro caso, que como son telemétricas son mucho más pequeñas, mucho más ligeras, esta cámara debe pesar como un tercio que la Penta 6x7, y para hacer paisaje o llevarlas a sitios lejos pues es mucho mejor, para los encuadres y para un montón de cosas. Se puede permitir disparar a mano, sin trípode, claro, porque no tiene vibración, hasta velocidades realmente lentas. Esta cámara es como bastante versátil, es que si la veis se puede manejar, incluso no os digo que vayáis a hacer foto de calle, porque hay que cerrar bastante el diafragma y te quedas sin velocidad, pero vaya, que es una cámara que es bastante versátil. En este tipo de cámaras tenemos las famosas mamillas 6, las mamillas 7, tenemos la Bronica RF645, que es igual que esta, pero se le cambian los objetivos, está la Fuji 6x7 también, ¿no? Que sí. Es una cámara foldable, ¿no? Que se pliega. O sea, hay cámaras súper agradecidas y sí, súper chulas en este formato. Y con igual esto... el precio es lo que tira un poco para atrás, porque sí, todas estas cámaras que esas telemétricas se tiende ya hacia los 3 ceros más o menos en el precio. sí, todas estas, o sea, para que os hagáis una idea, esta Fujifilm, que es la más económica de todas, están más o menos por unos 600 euros, en una tienda de aquí de Madrid de segunda mano la tienen en 600 euros. En eBay a lo mejor la podéis conseguir por 450, 500, pero pagando los transportes, las tasas y aquí todo vale, eso. Pues esta valdría un poquito menos también, unos 400 euros más o menos. Pero luego ya todo este material... esto ya sube también. Claro, esto no vamos a ir a más de 1000 euros y estas cosas estamos comentando como las mamillas y tal, como son cámaras que, como os decíamos, están en uso por muchos profesionales todavía, pues nos estamos hablando de cámaras de 2 o 3000 euros. Claro, porque además la producción cesó hace muchos años y cada día van quedando menos. Luego hay un siguiente nivel, ¿vale? Que no comentamos en el directo, que es usar las cámaras de placas, ¿no? Y que hay mucha gente que las usa a día de hoy, aunque os parezca mentira, pero nosotros no tenemos aquí ninguna porque es el formato que nos falta, ¿vale? La placa, el problema que tiene, entre comillas, es que nos vamos a, aparte de la idiosincrasia propia del peso de la cámara, las limitaciones que tiene de tener que usar diafragmas muy locos, diafragmas 22, F32 para poder disparar, es el tema de las copias, el revelarlas, que el propio negativo no lo pueden revelar en muchos sitios, y luego el escaneado del negativo tampoco lo pueden escanear en muchos sitios, y luego el resultado de ese escaneo cuando llega al ordenador, si un escaneado de una 6x7 o de la 6x9 que os ha enseñado Javi antes, para que os hagáis una idea, estarían entre los 100 y los 150 megapíxeles dependiendo del escáner que os estéis usando. Pues una cámara de placas, madre mía, es que el ordenador te pide la baja voluntaria cuando usas... Sí, muchas veces hay cosas de esas que sigue siendo complicado a día de hoy trabajarlas con un ordenador. Claro, los resultados son una cosa maravillosa. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Hoy nos hemos quedado bastante más próximos a lo que queríamos hacerlo un poquito más cortito para que no sea una hora, ¿vale? Debemos de andar por los 30 y pico minutos. Sí. Y nada, deciros que seguramente este sábado próximo a las 12 habrá un nuevo vídeo en el canal nuestro de YouTube, en Madrid Film Cámaras,
pero será un vídeo... Intentaremos grabarlo solamente una vez. Eso, vamos a grabarlo solamente una vez y será un vídeo en diferido, ¿vale? Vamos a hacer la primera review de una cámara, la primera Sí. prueba. Y lo más seguro es que analicemos a la familia de esta pequeñita, que como Sí. nos gustan tanto, que somos fan... Bueno, yo tengo el ejército de los clones. Javi tiene todos los modelos, ¿vale? La XA, la XA2, la XA3, la XA4. La vamos a probar nuestra favorita, que es la XA, la primera Sí. versión. Vamos a explicaros un poco el resto de las cámaras y la vamos a probar con película y blanco y negro, ¿vale? Con unos agonías para asegurar la foto y revelarlo. Si no se revela a las 4 de la mañana y sin dormir, no Eso no es, merece y la que pena. podáis ver cómo se defienden estas cámaras en la calle. Y nada, nos vemos. Hasta el sábado. Muchas gracias. Chao.